El puño de Manuel Ibero voló por el aire a escasos centímetros de la cara de Manuel Di Gioia, quien apenas logró esquivar el golpe mortal mientras la seguridad irrumpía a los gritos en el living principal de la casa para separarlos físicamente, tirando con fuerza de sus camisetas y empujándolos hacia esquinas opuestas, mientras el resto de los participantes gritaba despavorido y el caos se apoderaba por completo del ambiente. Si no te querés perder ni un segundo de este caos, suscríbete ahora. Deja tu like y comenta desde qué ciudad o país estás mirando este video. Para entender cómo se llegó a este punto de quiebre absoluto, hay que retroceder unas horas, al momento en que la casa amaneció con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Todo comenzó durante el desayuno, un momento que normalmente es de calma y distensión, pero que ese día estaba cargado de una electricidad negativa que todos los habitantes percibían de inmediato. Andrea del Boca intentaba mantener la normalidad preparando unos mates en la cocina, pero sus miradas de preocupación hacia el comedor eran totalmente evidentes para cualquiera que la observara. Manuel Ibero entró con el ceño fruncido, saludando apenas con un gesto seco y evitando el contacto visual, y se sentó en una punta de la mesa. Minutos después, Emanuel Di Gioia apareció en el mismo espacio, y el silencio que se generó fue tan denso y pesado que el sonido de la cuchara de Andrea contra el vaso parecía un trueno en medio de la quietud. No se dirigieron la palabra en ningún momento, pero las miradas que cruzaron fueron de un desprecio mutuo, que ya venía gestándose desde días atrás por malentendidos en las dinámicas y conversaciones a espaldas en el jardín. Mientras esto ocurría, Charlotte Caniggia y Juan Caruso Juanicar comentaban en voz baja en el patio, notando que algo no estaba bien, pero decidieron no intervenir para no avivar el fuego de una discusión que parecía inevitable. La mañana transcurrió con una falsa calma, donde cada uno intentaba hacer sus tareas diarias, pero la sombra de la discusión pendiente flotaba sobre cada habitación de la casa. Al mediodía, la situación empezó a desbordarse por completo. Fue en la cocina donde la primera chispa saltó de manera definitiva. Emanuel Di Gioia estaba preparando algo de comer y Manuel Ibero entró a buscar agua. Emanuel, sin levantar la vista de lo que estaba haciendo, soltó un comentario sarcástico sobre la actitud de algunos que se creen dueños de la verdad y que hablan por hablar sin tener el respaldo de los hechos. Manu se detuvo en seco, cerró la canilla con fuerza y lo miró fijamente a los ojos. ¿Estás hablando de mí?, preguntó con un tono de voz peligrosamente bajo y controlado. Emanuel levantó la vista y respondió con firmeza. Si te queda el saco, te lo pones, porque yo no tengo por qué andar midiendo mis palabras con alguien que no respeta. En ese instante, Brian Sarmiento y Franco Zunino, que estaban cerca, intentaron mediar de inmediato para evitar lo peor. Brian se paró entre los dos, poniendo una mano en el pecho de Manu, diciéndole que no valía la pena, que estaban todos al aire y que no convenía escalar las cosas de esa manera. Franco, por su parte, tomó del brazo a Emanuel, pidiéndole que bajara un cambio y que fueran a hablar a otro lado con más calma. Sin embargo, la sangre ya estaba caliente y los ánimos exaltados. Manu se zafó del agarre de Brian y le dijo a Emanuel que no lo amenazara, que él no le tenía miedo a nada ni a nadie, y que si tenía algo que decirle, que se lo dijera a la cara en ese mismo momento y sin rodeos. La discusión se trasladó inevitablemente al living, arrastrando a casi todos los presentes que buscaban entender qué estaba pasando. El living se convirtió en el epicentro absoluto de la tormenta. Luana Fernández, Tamara Paganini y Solange Sol Abraham, que estaban sentadas en el sofá, se levantaron de inmediato al ver la cara de furia con la que entraron ambos participantes. Las voces comenzaron a subir de tono de manera exponencial e incontrolable. Emanuel acusaba a Manu de ser manipulador, de armar estrategias sucias y de no tener la hombría para asumir sus propios errores, señalándolo con el dedo índice a escasos centímetros de su pecho. Manu, con el rostro enrojecido y las venas del cuello marcadas por la ira, le exigía que retirara el dedo y que dejara de faltarle el respeto, advirtiéndole que su paciencia tenía un límite que estaba a punto de romper. El ambiente se volvió completamente irrespirable. Jennifer Pincoya Galvarini y Gisela Gipio Pintos intentaron intervenir verbalmente, rogándoles que pararan, que se estaban pasando de rosca y que la producción los iba a llamar la atención, pero sus palabras eran ahogadas por los gritos de ambos contendientes. Catalina Titi Cherkassky y Janina Silly se abrazaron asustadas en un rincón, mientras Cincia Francisquielo y Stephanie Steffi Pereira comenzaban a llorar ante la inminencia de algo terrible. Sebastián Cola, Matías Hansen y Juan Carlos Jotosé López observaban la escena con los ojos abiertos de par en par, sin saber si intervenir físicamente o quedarse quietos para no empeorar las cosas. Leandro Nigro, Mariela Prieto, Nerea Nenu López y Alejandra Magluf
permanecían paralizados, entendiendo que la situación había escapado por completo de cualquier control racional. Fue entonces cuando la discusión alcanzó su punto de no retorno. Emmanuel dio un paso al frente, invadiendo por completo el espacio personal de Manu, y le gritó: «A mí no me vas a intimidar, pibe. Acá el que manda soy yo». Esa frase fue la gota que rebalsó el vaso. Manuel Ibero, cegado por la rabia, perdió el control total de sus acciones. Levantó el brazo derecho con toda la fuerza que pudo generar, lanzando un puñetazo directo al rostro de Emmanuel. El tiempo pareció detenerse. Emmanuel, por un reflejo puro de supervivencia, giró la cabeza bruscamente, haciendo que el puño de Manu pasara rozando su mejilla, sin llegar a conectar de lleno, pero con la fuerza suficiente para que el sonido del aire cortado resonara en toda la sala. Antes de que Manu pudiera preparar un segundo golpe, la puerta del living se abrió de golpe. 2 agentes de seguridad que habían estado monitoreando la situación desde el panel de control irrumpieron en la habitación a toda velocidad. «¡Sepárense, ya!», gritó uno de ellos con autoridad absoluta, interponiéndose físicamente entre ambos. Uno de los guardias sujetó a Manuel Ibero por los brazos y la cintura, empujándolo con firmeza hacia la pared del fondo, mientras el otro agarraba a Emanuel Di Gioia por los hombros, alejándolo hacia el pasillo opuesto. Los gritos de los participantes se multiplicaron. «¡No, por favor, no!», se escuchaba entre el llanto de algunas de las chicas. La seguridad no soltó a ninguno de los dos hasta estar completamente seguros de que la amenaza física había sido neutralizada. En cuestión de segundos, la luz del living parpadeó y la voz de Santiago del Moro resonó a través del sistema de audio de la casa, con un tono grave, serio y contundente, muy diferente a su habitual estilo conducente. «Atención, casa, esto es inaceptable», retumbó su voz, helando la sangre de todos los presentes. «La violencia física no tiene lugar aquí. Emanuel, quédense exactamente donde están. El resto, diríjase a sus habitaciones de inmediato». La orden fue acatada con una rapidez sorprendente, producto del shock colectivo. Mientras los participantes caminaban cabizbajos hacia sus dormitorios, murmurando entre ellos sobre lo que acababa de suceder, la producción tomaba el control total de la situación. Los guardias de seguridad mantuvieron a Manu y Emanuel en cuartos separados, asegurándose de que no hubiera ningún tipo de contacto visual o verbal. El ambiente en la casa quedó fracturado, dividido entre los que creían que Manu había reaccionado exageradamente y los que pensaban que Emanuel había buscado la confrontación hasta sus últimas consecuencias. La noche cayó sobre la casa con un silencio sepulcral, solo interrumpido por los sollozos aislados y el murmullo constante de las especulaciones sobre si habría expulsiones o sanciones severas por parte de la producción. La tensión era tan alta que nadie pudo conciliar el sueño, sabiendo que al día siguiente las imágenes de ese enfrentamiento darían la vuelta al mundo y que la opinión pública los juzgaría sin piedad. Al analizar este caso con frialdad, mi opinión personal es que se cruzó una línea roja que jamás debería haberse traspasado en un reality show. Entiendo perfectamente que la convivencia forzada, la presión de las cámaras, la falta de privacidad y las dinámicas del juego generan un cóctel explosivo de emociones encontradas. Es normal que haya discusiones, que haya desacuerdos acalorados y que los ánimos se exalten en algún momento. Sin embargo, llegar al punto de levantar la mano para golpear a otro compañero es inadmisible y denota una falta de control emocional que pone en riesgo la integridad física de todos los involucrados. No importa quién tenga la razón en la discusión verbal. La violencia física anula cualquier argumento válido y transforma un programa de entretenimiento en una situación de peligro real. Me parece fundamental que la producción tome medidas drásticas y ejemplares ante un hecho de esta magnitud, porque permitir que esto quede impune o se minimice envía un mensaje terrible a la audiencia. La seguridad actuó rápido y eso fue lo único que evitó una tragedia mayor, pero la responsabilidad de mantener el respeto, incluso en medio del conflicto, recae en cada uno de